Muchas gracias, Luis Alfonso. Un saludo para ti, para toda la audiencia de Radio Caracol. Bueno, Nicolás Maduro pues sigue en su avanzada para tratar de centrar todo lo que ha sido la Cumbre de las Américas en un foco en el que no invitaron a las tiranías de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y ahora hace una contrajugada, por cierto, bastante habilidosa, porque ¿qué hace? Pues busca un vocero de ellos, que es Alberto Fernández, que va a estar presente en la Cumbre de las Américas, es el presidente de la CELAC, y le ha pedido que aproveche el espacio para convocar una reunión donde obviamente inviten a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. ¿Qué están buscando con esto? Bueno, simplemente que convocar a los países que están de acuerdo con la presencia de estas tiranías en cualquier cumbre o en cualquier foro internacional, y si Joe Biden pisa el peine de presentarse o de asistir, bueno, básicamente estaría reconociendo y estaría dejando en ridículo su posición de que ellos no reconocen a gobiernos totalitarios y tiranos. Entonces siguen tratando de opacar el objetivo de esta cumbre, de tratar de que sea un desastre, de tratar de que sea un fracaso, solamente enfrascado porque no invitaron a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y eso va a ser toda la semana. Yo espero, de verdad, como dije el día de ayer, que los gobiernos de la región sean firmes en cuestionar y en aislar y en señalar a los países que no tienen democracia en este momento, y que fijen una posición muy firme contra ellos y contra sus aliados. Interesante, por cierto, la declaración, José Antonio, Félix y amigos oyentes, que dio el senador Bob Menéndez, el demócrata Bob Menéndez, sobre la decisión que tomó el presidente mexicano. Dijo lo siguiente: después de años de abandono absoluto y hostilidad hacia la alianza entre México y Estados Unidos por parte del expresidente Trump, la ausencia del presidente López Obrador en la cumbre lamentablemente es un paso atrás a nuestros esfuerzos para seguir reparando esta relación y cooperar en temas relevantes para el bienestar de nuestras dos naciones. Me uno a la creciente ola de voces cada vez más preocupada por las decisiones del presidente López Obrador de acogerse a dictadores y déspotas en lugar de representar los intereses del pueblo mexicano en una cumbre entre aliados hemisféricos. José Antonio. No, sin duda. De hecho, la actitud de López Obrador es una ofensa doble. Primero, porque está apoyando a regímenes que básicamente son totalitarios y que han causado una gran tristeza y una gran miseria en los pueblos en los cuales se han instaurado. Y segundo, que esas tiranías han generado una ola de inmigrantes que han salido despavoridos de sus países y que pasan por el territorio mexicano para ingresar a los Estados Unidos. En este mismo momento hay una caravana que se dirige hacia la frontera de 15.000 o 16.000 inmigrantes, donde muchos de ellos son nicaragüenses, hay cubanos, hay entre 5.000 y 6.000 venezolanos. Entonces, si en esta cumbre se iba a tratar el tema de inmigración, y la frontera de México con Estados Unidos es completamente extensa y es uno de los principales focos donde entran estos inmigrantes, López Obrador no asista y básicamente mande, creo que un funcionario, es una cachetada no solo a la administración, sino a los esfuerzos que se ha hecho desde el pasado para solucionar este problema. Entonces pienso que López Obrador, con su retórica, no solo se coloca de espalda a las buenas relaciones con los Estados Unidos, sino que favorece el tema de la situación irregular que hay con los inmigrantes en la frontera México-estadounidense. Otro tema importante, pero ya hablando de la política interna de Venezuela y hablando de la oposición, Enrique Capriles acaba de rechazar la realización de elecciones primarias opositoras, calificándolas de excluyentes y cerradas para enfrentar al chavismo. José Antonio. Bueno, la verdad es que me sorprende esa declaración de Enrique Capriles, porque todo el mundo sabe pues que él ha estado impulsando un proceso para que se vaya a una elección en Venezuela, y si apoya un proceso electoral, cosa que yo no apoyo desde ningún punto de vista, pues lo más lógico sería que estuviera montado en la jugada que ha planteado la plataforma unitaria de escoger un candidato en elecciones primarias para enfrentar al régimen de Maduro. Realmente no entiendo, desconozco por qué razón ha tomado esta actitud. Básicamente pienso que está jugando a su posición particular, su posición personal, y esto es lo que demuestra claramente, Luis Alfonso, desde mi punto de vista, es lo deteriorada, lo agrietada y lo dispersa y lo dividida que está la oposición en Venezuela. Y que recordar que Capriles ha sido 2 veces candidato presidencial, es miembro de uno de los partidos más importantes, que es Primero Justicia en Venezuela, de la cual Julio Borges, uno de sus representantes, ha asistido a reuniones, inclusive en otros países, para buscar esa negociación y ese acuerdo que ya Venezuela elecciones libres. Bueno, no te puedo decir que estoy de acuerdo con él, porque creo que el trasfondo de lo que está planteando no es lo más importante. Yo no estoy de acuerdo con ir a un proceso electoral con un régimen como el de Maduro, que no da ninguna garantía, y el hecho de que las primarias se hagan o no se hagan
que las primarias sean abiertas o que participen todos los candidatos, eso no va a garantizar bajo ningún concepto y bajo ningún escenario que se le pueda derrotar a Maduro en unas elecciones transparentes. ¿Por qué? Porque no van a haber elecciones transparentes. Estos son unos delincuentes, son unos terroristas que están acostumbrados al abuso del poder, y nada va a hacer cambiar esa postura, porque sabe que lo que le espera es o la cárcel o el exilio. Sí, y ya para finalizar, José Antonio, hablando sobre esta mesa que no termina de darse nuevamente, la oposición y el oficialismo sentarse en esa mesa de diálogo, Estados Unidos ha reiterado que las negociaciones entre Maduro y la oposición son el mejor camino para resolver la crisis en Venezuela. Se ha reunido, por cierto, con el cardenal Pietro Parolin en la Santa Sede y ahí han mostrado preocupación sobre la situación que se vive en Venezuela. Bueno, lamentablemente los Estados Unidos siguen impulsando una negociación de un acuerdo pues que a Maduro prácticamente no le interesa, ha jugado con ellos, y a esto se suman voces, se suman las voces de algunos presidentes de América Latina, por cierto, dos ideologías de izquierda, se suman las voces del Papa, de Pietro Parolin, del Departamento de Estado, que básicamente es el quien está impulsando una negociación que no tiene ningún sentido. Maduro históricamente, y antes de Maduro Hugo Chávez, en esa revolución maligna que se ha apoderado de Venezuela, históricamente han utilizado las negociaciones para burlarse, para ganar terreno, para ganar espacio y para consolidar su poder. Fíjate que aunque los Estados Unidos dio ciertas concesiones, y se están viendo esas concesiones cuando han aliviado algunas sanciones, ¿cuál ha sido el avance real? Sigue existiendo presos políticos, sigue existiendo violación a los derechos humanos, el país está cada día más sumergido en la miseria, en la pobreza, no por las sanciones, sino por la delincuencia, la cleptocracia y la corrupción de este régimen nefasto. Entonces Maduro no ha dado absolutamente nada que diga que esa negociación va a funcionar, mientras que los Estados Unidos han ido aliviando sanciones, y ese alivio ha permitido que haya ganado algunos otros adeptos, no solo en el escenario político, sino en el escenario de la farándula, inclusive de artistas que van a Venezuela a reunirse con Maduro para decir que todo está arreglado, mientras el pueblo se muere de hambre y sigue muriendo de hambre.